Gracias, señor, de la Asociación de Hematología. Son las 7 de la mañana, 18 minutos, sobre Kevin Felipe, de quien sigue hablando el presidente Gustavo Petro. Sí. Lleva 2 días el presidente. Kevin murió el fin de semana, Felipe. Hoy es miércoles. ¿Me permite dar un consejo? El ¿Consejo de lunes por la ministros? noche y el martes por la noche. ¿Me permite dar un consejo? Y ayer en yo creo Uribe, que hay que guardar silencio. Felipe, mire, si yo todavía puedo darle un consejo a alguien y lo hago con respeto, yo creo que lo mejor para el señor presidente, para el señor ministro, es que guarden silencio. Porque cuando uno se equivoca, cuando uno falla, simplemente padre, se queda callado, Néstor, porque cada cosa que dicen, Néstor, revictimiza más a esta familia. Pero, padre, y eso suena muy feo. Y yo no creo que lo quieran hacer. Pero, padre, esta es la confirmación, Felipe, Néstor, esta es la confirmación de que Petro sabe que políticamente esto le salió mal. Como le salió bien lo del salario mínimo, porque esto es ponerle cara, rostro al fracaso de la reforma de salud y del manejo de la salud del presidente Petro. Sí, Kevin. Entonces va a durar hablando de esto muchos días más, porque sabe que los colombianos estamos, y me incluyo, indignados, y mucho más de oír los testimonios del tío y de los médicos que acabamos de escuchar. Pero lo único Petro sabe que el sistema hablando de salud lo destruyó. Por eso yo le invito a que guarde silencio. Es aumentar la indignación. Claro. Si lo que pretende es enfrentar la indignación y disminuirla dando alguna diciendo explicación, mentiras. pues debe entender y violando que cada la ley. Cada vez que habla aumenta la indignación. Es que hay unos manuales básicos de comunicación estratégica que los está violando todos el gobierno. Miren lo que vamos hoy. Que Kevin se cayó, que la culpa fue de Kevin por montar en bicicleta. Y de la mamá. Y entonces, claro, y de la mamá por dejarlo montar en bicicleta, que la mamá no nació aprendida y tal. Por ignorante y por pobre. Dicen, el accidente en la bicicleta fue 2 meses después de no recibir el tratamiento. Anoche dice que se equivocó la mamá porque no aceptó la cirugía que le iban a hacer a Kevin. Nos acaba de decir el doctor Acosta todo lo contrario. No, si Felipe, hubiera tenido su medicamento al día, si hubiera podido realizar la operación. Se hubiera desangrado, pero eso lo sabe Felipe, lo dije yo muy temprano, un par de dedos de frente le explican a usted médico, que una persona con hemofilia no se puede hacer una cirugía sin tener el factor de coagulación. Pero además, Néstor, el presidente Petro le echa toda la culpa a la mamá, pero ignora el último párrafo del documento donde violan la reserva de la historia clínica de Kevin, donde dicen expresamente que fue una decisión entre los médicos por la condición clínica y la mamá, o sea, no fue una decisión caprichosa de la mamá de no dejarlo operar. Yo le digo una cosa. Al drama mismo de Kevin le estamos sumando a esta controversia los argumentos del gobierno intentando, pataleando para defenderse por la responsabilidad por no haberle entregado los medicamentos. Claro, Néstor, y aquí debe la peor calidad humana, tanto del presidente como del ministro, que por un empecinamiento y un capricho ideológico de defender un modelo estatista, lo que hacen es revolcar los sentimientos de una familia, porque es que cada cosa que dicen es más ofensivo con esta familia, es más ofensivo con el dolor de la mamá. Pero yo sí le digo una cosa, el que sí está calladito y sí está respetando los manuales de crisis, como decía Héctor Riveros, es el candidato Iván Cepeda, que ha dicho que él solo va a profundizar el modelo de estatización de la salud y va a defender que en Colombia el sistema mixto y el derecho de los colombianos a escoger si lo atiende una EPS privada o pública. Él solo dice, voy con la reforma a la salud. Entonces, cuando se devela el fracaso de ese modelo, porque por no hacer un contrato, por la negligencia de los funcionarios, no llegan los medicamentos que habían llegado durante años a las personas que los necesitan. Entonces ahora él sí está calladito, porque por supuesto no puede salir a defender cuando hay una evidencia tan grande de que el Estado no tiene cómo cumplir con este tipo de compromisos para atender y para, entre otras cosas, los derechos de la salud de las personas. Entonces ahora sí, Iván Cepeda pasa de agache porque, por supuesto, no puede defender lo indefensable. A ver, en las manifestaciones de mañana, Héctor,
que son en teoría sobre salario mínimo. Si se van a acordar de Kevin. Esa mano del salario mínimo seguramente políticamente la ganó el presidente Petro. Esta mano de salud por cuenta del niño Kevin. La tiene perdida desde hace rato. Pero no la tiene perdida solo con Kevin. Con Kevin es como, desgraciadamente, como iba a decir la cereza del pastel, pero obviamente eso es una expresión desgraciada en medio de semejante tragedia. Pero digo, sí, es como el punto casi final, porque yo al menos llevo varios años diciendo que no entiendo por qué el presidente Petro decidió tomar semejante riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues el de controlar el sistema de salud, el gobierno controlar el sistema de salud. Es que el sistema de salud es una cosa, la gestión del sistema de salud es una cosa demasiado compleja. Pues hemos visto, por ejemplo, en el caso de Kevin, que el niño estaba en un municipio, después está en otro, que tienen que trasladarlo a una IPS de más alto nivel, que tienen que conseguir una droga que es muy costosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es un nivel de complejidad realmente enorme. Y claro que desgraciadamente por negligencia, por miles de circunstancias, pues hay con alguna frecuencia desenlaces fatales. Y el gobierno el presidente Petro resolvió que cada caso de esos iba él a asumirlo, como en este ejemplo. A él le ha tocado dar todas las explicaciones de si el niño estaba en Palestina o en Charalá. Pero claro, porque es que él decidió intervenir la nueva EPS, ¿no? El 14 de enero. Claro, él decidió asumir ese riesgo, coger eso, él volverlo además una causa personal, y eso pues lo lleva a que cada defecto de esa causa personal pues tenga que responder, y no tiene cómo responder en este caso. Ha debido, en los manuales de crisis se enseñarían, asumir el error y decir, era mucho más fácil decir, aquí hubo unos problemas, tener un poco de empatía con la familia, etcétera, etcétera, y no estaríamos además en la discusión, Néstor, de que está apareciendo como un personaje totalmente insensible frente a un drama humano como este. Mire la barbaridad del Ministerio de Salud, que en medio de la tormenta está convocando a la marcha de mañana a la 1:00 p.m. en la Plaza de Bolívar, con el siguiente afiche que dice: Gran Encuentro Nacional de Salud. Defender la salud es defender a Colombia. ¿Es en serio? Parece por supuesto, una ironía, momento, ¿no? Un chiste de mal gusto. 7:26 a.m, sobre Kevin, sobre lo que significa Kevin en este momento de crisis en la salud, sobre la figura de Kevin y sobre el intento fallido en la defensa del gobierno nacional. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Don Aurelio, los escucho. Néstor, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre no estarían cogiendo café y lo que pasa fue que se cayó de una bicicleta con 1,5 metros de profundidad, que entre otras cosas no es de profundidad sino de altura? ¿Eso qué quiere decir? Exactamente, quiere decir que esto es un falso positivo del gobierno de Petro. Es tratando de explicar lo inexplicable. A Kevin lo mató el sistema de salud deformado de Petro. El sistema de salud que cogió y no resolvió las crisis que traía y las agravó. Y ese es un falso positivo y no es el único. Vaya, hable con los maestros, vaya, hable con personas que sufren otro tipo de enfermedades y le cuento que este gobierno está pasando a la historia como un gobierno de falsos positivos por la vía de la deformación, del caos que creó en el sistema de salud. Bueno, me parece, esto es inaceptable. Esto es inaceptable. Me parece un poquito fuerte lo de un falso positivo, pero entiendo la comparación, Aurelio. Álvaro. Lo importante aquí es cómo se va a solucionar esta crisis. Los problemas del sistema de salud pues no se van a solucionar de un día a otro, son estructurales, son costosísimos, pero cuando hay una crisis de este estilo, lo que hay que evitar es este tipo de consecuencias. Seguro hay otras poblaciones que también están muy expuestas por falta de medicamentos y se necesita un tratamiento urgente, una política urgente de dotación de estos medicamentos a esas poblaciones especialmente vulnerables. Y eso es lo que hay que preguntar, ¿qué se está haciendo? Porque pues como oímos en las entrevistas, se puede volver a presentar la misma situación de Kevin. Entonces hay que encontrar formas dentro del sistema para evitarlo con actuaciones urgentes. Eso es lo que hay que pedirle al Ministerio de Salud. Esto tiene una solución muy clara. El contrato se venció, Luis Ernesto, en diciembre. La gente que tiene el problema
de la hemofilia está en este momento sin la medicina. Señor. Es que esto tiene una solución muy clara y todos los candidatos a la presidencia, esta es su absoluta prioridad, no importa quién gane la presidencia, la absoluta prioridad es irrigar de recursos económicos al sistema. Kevin no se murió por haberse caído la bicicleta, Kevin murió por haber tenido meses sin recibir el medicamento, como sus primos, como sus tíos, como todos los familiares y todos los pacientes que nos informan que desde diciembre están expuestos a un nivel de riesgo idéntico que el de Kevin. ¿Y por qué no le han llegado los medicamentos? No porque las EPS sean villanas o porque Petro haya dado la orden de que no le den los medicamentos, porque el sistema funciona bajo un principio elemental, y es que el que dispensa los medicamentos es como una tienda, y si usted a una tienda va y le debe y le fía, en algún momento el tendero no puede comprar más medicamentos o no puede comprar más alimentos para vender y dice, ¿sabe qué? Yo ya no le puedo fiar más, es que no le puedo despachar más comida porque ya usted tiene una deuda muy grande conmigo. Entonces, en la medida en que el gobierno no ajuste la UPC, en la medida en que el gobierno no le pague a las EPS, y las EPS a su vez le paguen a las IPS y a los dispensarios, este problema va a ser permanente, y no solo con la hemofilia, sino con absolutamente todas las enfermedades raras. Y Néstor, ayer Alberto nos decía, lo más trágico de Kevin es que seguramente murió porque es una familia pobre, porque si hubieran podido pagar el medicamento, lo harían. Pero es cierto. Pero claro, ¿y sabe qué es lo más trágico, Néstor? Que lamentablemente muchos de esos medicamentos usted puede ir a una farmacia y no se los venden porque son medicamentos de uso exclusivo de la red hospitalaria. Entonces, lo peor de todo es que incluso usted con plata... La gente tiene 15 millones de pesos para ir a la farmacia a comprarlo en caso de que se los vendieran. Eso no es un tema tampoco... claro, y es que lo peor de todo es que ni siquiera se los venden. Es que por eso es tan urgente, prioritario, que el sistema de salud, porque yo lamentablemente tengo que reconocer que en lo que resta del gobierno Petro, la obstinación del presidente con esa idea fallida de un sistema estatizado que lo único que ha demostrado es que no es mejor que el que existía, el que sí funcionaba, que tenía fallas, que se podía mejorar. Eso lamentablemente no se va a mejorar de aquí al 7 de agosto. Pero el 8 de agosto, el presidente, llámese como se llame, tiene el deber moral, ético, de girarle a las EPS y de proteger el sistema de salud que se ha construido en los últimos 30 años. Luis Ernesto, se juntaron dos temas, María Consuelo, que es, claro, la falta de plata y la falta de voluntad para girar la poca plata que hay. ¿Qué es lo que produce la ideologización? Que es eso, decir, las EPS se han dedicado a robar el dinero y en consecuencia no hay plata. Pero fuera de todo, como es ideología, estamos en el tema de echar culpas. La culpa es de la bicicleta, la culpa es de que no lo operaron, la culpa no es de la falta de medicinas, según el gobierno. Néstor, señora. El 25 de enero, el periódico El Tiempo sacó un artículo bastante largo y bastante bien fundamentado sobre 8.2 billones de pesos que desde el presupuesto de salud están embolatados. Y parte de esos 8.2 billones que lo denuncian las sociedades científicas, los organismos multilaterales y por supuesto las asociaciones de pacientes, se han destinado a contratar a eso que llama el ministro de la Salud equipos médicos, o sea, hacer contratos de prestación de servicios para que médicos y personal de la salud visiten, pero sin ningún tipo de seguimiento, sin ningún tipo de articulación con el sistema de salud. Por ejemplo, para poder garantizar que se le paguen a los que suministran los medicamentos, que se les paguen las cuentas pendientes. Y ahí solamente en contratación hay 4.2 billones de pesos. Eso es una denuncia que está escrita en el periódico El Tiempo y que pueden revisar cuando se preguntan dónde está la plata para pagarle a las IPS. Pues es día de evaluaciones sobre el sistema de salud, sobre el gobierno que intenta desprenderse de sus responsabilidades en el desenlace de Kevin, que a final de cuentas es la cara de los muchos problemas que hay hoy. La marcha de mañana debería ser de protesta en contra del gobierno. Salir todos con una foto de Kevin. Felipe, es que la encabeza el presidente Petro va a ser difícil si el presidente está echándole la culpa a la familia. En segundos, el padre Linero. En segundos, información deportiva en Mañanas Blue. Estás escuchando